remoto, puede ser de acción dinámica de viento, en las estructuras que estamos haciendo hoy en día, esbeltas, livianas, cada vez más interesante es controlar esa acción dinámica, pero también, y lo vamos a hacer en este seminario, acción dinámica debida al oleaje, acción dinámica del viento. Estamos preparando un lindo ejercicio sobre torres y mástiles con el viento, pero el viento ingresado como una fuerza que varía en el tiempo y ver qué le pasa a la torre. Bueno, están invitados para próximos seminarios, todo eso lo vamos a ir haciendo. El día de hoy vamos a continuar con el tanque y el día de hoy, en este seminario en particular, no queremos perder tiempo en modelación. Ustedes pueden participar de otros seminarios. De hecho hoy tienen varios seminarios. Tienen un seminario de etapas de construcción. Les recomiendo el seminario de etapas que va a dar el ingeniero Pablo Torres hoy a la tarde. Pueden participar si desean. Ahí les dejo el link para que se registren. El seminario de etapas que hacemos hoy es muy interesante. Por la tarde, a las 4:30 de Argentina, ya hay muchos registrados. A las 14:30 de México. Y después un poquito más tarde, más a la noche, tienen un seminario de modelación paramétrica de obras viales. Obras de arte para proyectos viales. Van a ver un lindo ejercicio de modelación de alcantarillas. Empecemos entonces con este seminario de dinámica. Y lo que queremos ver en este seminario de dinámica, lo que queremos ver en particular es qué pasa con el análisis dinámico cuando tenemos en una estructura componentes no lineales. Y vamos a seguir agregando componentes no lineales. Componentes no lineales que, claro, los componentes no lineales hacen que se nos complique el cálculo dinámico. Se complica hoy en día con las computadoras modernas. Por supuesto, hay que saberlo, entenderlo, practicarlo, preguntar si se tienen dudas. Pero hoy en día es mucho más fácil con la potencia de las computadoras modernas, porque el cálculo no lineal dinámico es una complejidad matemática. Todos ustedes saben qué modelos aplicar y cómo se aplican. El problema es matemático, y mucho más cuando lo hacíamos a mano, ¿no? Entonces queremos ver esas dos cuestiones. Primero, ¿qué modelo utilizamos cuando tenemos componentes no lineales en una estructura que sufre acción dinámica, por ejemplo, en este caso, debida a un terremoto, o cualquier acción dinámica, vale lo mismo? Les decía que en el futuro lo vamos a aplicar a un puente con tirantes. Vamos a ver el efecto dinámico de las personas corriendo arriba de un puente. Van a ver qué interesante cómo incorporar la carga dinámica en un puente. Pero seguimos con el tanque. El día de hoy no nos interesa el modelo. Es un tanque de concreto, de hormigón, como se dice por el sur. Está apoyado sobre zapatas. Tiene columnas, tiene vigas, tiene muros. En este caso estamos cometiendo un error, en realidad, pero para el ejercicio está bien. ¿Por qué digo que estamos cometiendo un error? Porque estamos modelando la carga de este tanque, la masa de vida al líquido, la estamos modelando como una carga. Por supuesto que ustedes pueden modelar la masa de vida al líquido de varias maneras, y de hecho los usuarios tienen un curso de tanques donde hemos practicado muchas formas de modelar la masa y su efecto dinámico en un tanque. La más sencillita y la más rápida, aunque no está bien del todo, por supuesto, es modelar como cargas, una carga triangular y una carga uniformemente distribuida. Sabemos que no está bien. Por supuesto, en futuros seminarios
Vamos a ir viendo, por ejemplo, que hoy en día en los programas de cálculo para todo tipo de estructuras, podemos modelar la masa, por ejemplo, agregando masas. De hecho, fíjense, en este programa, en casos de masa, si vamos a la herramienta de dinámica en este software, hoy en día pueden ustedes agregar, no solamente en los casos de masa, agregar masas en nudos, líneas, en barras y superficies, en cualquier nudo, en cualquier línea, en cualquier barra, en cualquier superficie, agregar una masa propiamente dicha, sino también que, por ejemplo, aquí en detalles, ustedes le pueden indicar al programa que todas las cargas se consideren como masa, inclusive las cargas que corresponden a un empuje triangular, por ejemplo, para acción dinámica de un diagrama de empuje triangular de un suelo. En este caso yo lo tengo indicado así. En este caso, como les digo, hemos hecho una simplificación para dejar para más adelante lo más interesante también, y porque en realidad no nos interesa tanto la masa como la representamos, si bien es importante, sino que nos interesa responder dos preguntas en este seminario. ¿Está bien utilizar el análisis modal espectral en un modelo que tiene componentes no lineales? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, y creo que la más importante, es: ¿está bien sumar los efectos de peso propio, carga permanente o el peso del líquido, una carga que tengamos por ahí, y la acción dinámica, sumarlas? Por supuesto que está bien sumarlas. Lo que no está bien, y eso queremos conversarlo con ustedes y ver algún procedimiento que hoy en día nos permiten las computadoras modernas, cómo hacer la suma para no sumar de forma algebraica, porque sabemos que en un modelo que tiene entidades no lineales, no podemos sumar de forma algebraica. Bueno, eso es lo que queremos ver en este seminario. Por eso ya nos vinimos con el tanque modelado, porque ustedes ya saben poner una zapata, poner una viga de fundación, poner una diagonal, poner un par de muros. Para los que están conociendo este software, también les contamos, por supuesto, este es un software por elementos finitos, completamente por elementos finitos. Todos los elementos se representan por un modelo de elementos finitos que es totalmente libre. Es un software que tiene la capacidad no solamente de modelar estructuras lineales, no lineales, todo tipo de pollos, sino que además en el mismo entorno se hace cualquier estructura, un edificio, una presa, una casita pequeña, una casa grande, madera, mampostería, concreto, hormigón, aluminio, en el mismo entorno. Y una característica interesante para aquellos que están viendo el software es que en este software, que nos permite modelar y analizar estructuras, podemos crear bloques paramétricos. Inclusive esos bloques paramétricos permiten incorporar fórmulas y si fórmula, cualquier fórmula, ¿no? Me refiero a fórmulas que, por ejemplo, nos permiten incorporar un procedimiento normativo. Sí, nosotros varios bloques. Estos más de 1.700 bloques paramétricos, estos bloques no solamente son bloques geométricos como hacíamos en AutoCAD, sino que son bloques estructurales, con materiales, secciones, apoyos, condiciones de borde, cargas, hasta mallado elementos finitos, para no perder tiempo en hacer dos veces la misma cosa. Por supuesto que hay bloques más sencillitos, bloques más completos. Por ejemplo, bueno, no los podemos ver a todos, ya les dije, son 1.700 bloques paramétricos. ¿Qué significa paramétrico? Que cuando yo inserto el bloque, si cambio un parámetro, cambia la geometría de todo el bloque. Y el parámetro puede estar asociado a un procedimiento de cálculo. Hay bloques más sencillos, hay más complejitos. 1.700 bloques, 100% editables. Hay bloques para edificios, para vivienda, por ejemplo. Estos son bloques paramétricos
donde este bloque con 4 muros y 4 ventanas es 100 por métrico. La altura, el ancho, el largo, la posición de cada ventana y la dimensión de cada ventana. Entonces, si yo tengo que hacer esto otra vez dentro de 2 meses, no lo voy a volver a modelar. Lo inserto, cambio los parámetros y cambio las dimensiones, y además los parámetros los puedo medir en un plano CAD. Y lo puedo insertar directamente en un plano CAD, o por supuesto traer desde Revit. Bueno, estos bloques, como les digo, fíjense que hay muchos, hay bloques de muros de mampostería, no, por acá, perdón, está mal. Bloques de plegados, bloques de chapas de acero, que hoy en día chapas de acero las podemos utilizar en un cálculo a compresión con imperfecciones. Bueno, y así sucesivamente, bloques de silos, tanques, depósitos, bloques, por ejemplo, de torres de transmisión de energía eléctrica. Todo esto que les estoy mostrando ya está incluido dentro del mismo software. Decenas y decenas, y ya son centenas y centenas de bloques paramétricos de todo tipo de estructura y de todo tipo de material. Hasta soportes para antenas, soportes 2D, soportes 3D. Y después están los bloques que hacemos nosotros. Hoy en día más de 200 bloques, como por ejemplo tanques. En realidad este tanque no lo hicimos nosotros, lo hizo un ingeniero de Buenos Aires que lo comparte con nosotros. Es un tanque 100% paramétrico. Es decir, que yo puedo crear un módulo que fabrica tanques de ese tipo o de cualquier tipo. Y son todos paramétricos. Entonces nunca más voy a tener que modelar. O bloques que fabrican zapatas. Inclusive este bloque de esta zapata, no solamente que fabrica la zapata, sino que la verifica flexión, corte, calcula la armadura en 2 direcciones, calcula la cantidad de barras de 12 metros que necesito, calcula el volumen de concreto, y si tengo tiempo y ganas, le puedo poner hasta el costo de la mano de obra, el costo de los materiales y obtener el costo de la zapata, porque los bloques son editables y además es muy fácil editar. Bueno, les conté un poco de las características del programa. Volvamos a dinámica. Lo que queremos hacer hoy es responder esas 2 preguntas. ¿Cuál es el componente no lineal que tenemos en esta estructura? Bueno, como les decíamos antes, para estas primeras repeticiones del seminario de dinámica, queríamos empezar con un precalentamiento. Entonces pusimos un modelo no lineal que es un simple solo tracción. Una barra que no tiene capacidad en compresión, porque en la obra no va a tener capacidad en compresión, porque esa barra tiene 19 milímetros y mide 4,70 metros, no tiene capacidad en compresión. Entonces se define como una barra solo tracción. Bueno, elementos tipo barras en este programa, así de paso lo van conociendo también, tienen muchos. Elemento tipo barra, elemento rígida, tipo nervio, cercha, pieza traccionada, pieza solo compresión, pieza tipo pandeo. Les recomiendo, es algo fantástico para un calculista que conozcan qué es esto de un elemento tipo pandeo. Es fantástico. Resumiendo, es como un solo tracción con una mezcla de solo compresión. Es decir, funciona en tracción, funciona en compresión, pero no existe más cuando supera la carga crítica de pandeo. En un cálculo progresivo con incrementos de carga, puedo ver si necesito aumentar o no necesito aumentar la sección de algunas barras muy exigidas, mientras el resto de la estructura sea hiperestática. ¿Se dan cuenta lo que significa eso para un calculista, no? Sí, Otto, correcto. No solamente tenés apoyos no lineales, hay muchas, ahora te muestro algunos si querés. No solamente tenés apoyos no lineales, sino que tenés apoyos, o para decirlo de otra manera, los grados de libertad en los vínculos internos entre barras, o barras con placas, o placas con placas, los grados de libertad, los 6 grados de libertad, tienen modelos rígido, articulado, o elástico o no lineal. Por ejemplo, un apoyo tipo diafragma, tipo diagrama. Bueno, también de hecho tenemos tipo diafragma. Un apoyo, por ejemplo, que reaccione para un lado pero no para el otro. Y eso vos lo tenés para los apoyos externos y los vínculos internos.
Y otra cosa que no llegamos a ver hoy, no llegamos a verlo hoy, tenés lo que se llama liberación de nudo, de línea y de superficie. Por ejemplo, le doy un ejemplo al ingeniero Otto. Imagínate que tenés en placa de hormigón y otra placa de hormigón así. Perdón, bueno, la dibujé pésimo, ¿no? Es recta esta de acá. Tenés una placa que está apoyada, dos placas que están apoyadas de esta manera. Fíjate que cuando esta placa tiende a levantarse, está suelta, pero cuando tiende a bajar, está apoyada. Y a esta le pasa exactamente al revés. Cuando tiende a levantarse, está apoyada, y cuando tiende a bajar, está suelta. Esto se puede manejar con vínculos internos, pero también se puede manejar con algo que es fantástico, lo que han hecho los alemanes, liberación de línea no lineal. Exacto. Pregunta, ingeniería y arquitectura, que no me acuerdo tu nombre. Ingeniería, cuando entres otra vez, poné tu nombre por ahí. José, ¿te llamabas? Es más largo decir ingeniería y arquitectura. José Luis, ¿el programa calcula el coeficiente Pandero K? Sí, sí, José, hay varios métodos para calcular el coeficiente K de Pandero de estructuras. Además de poder utilizar hoy en día, José Luis, no solamente calcular el coeficiente Pandero, que como te digo, hay varios métodos en este software, sino también la posibilidad de usar imperfecciones, ¿no? Que es un pasito más del cálculo de K. Es fantástico, por lo menos a mi gusto, poder considerar el método directo de la norma que la norma americana nos permite hoy en día. Bueno, volvemos a la parte dinámica. Les decía que ese elemento solo tracción, es solo tracción. Es decir, es no lineal. Es decir, existe y no existe. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué modelo, o mejor dicho, cuál modelo de análisis dinámico utilizamos si tenemos un componente no lineal? Que claro, en este ejercicio, y ya lo vamos a hacer con los otros, en este ejercicio solamente incorporamos ese modelo no lineal, pero fíjense ustedes que la zapata también es un vínculo no lineal, ¿verdad? Porque la zapata está apoyada en el suelo y, por lo menos en el planeta Tierra, no existe ningún terreno que nos tire la zapata para abajo. Es decir, bueno, por aceleración de la gravedad sí, pero ninguna zapata está pegada al terreno, ¿no? Y ese es otro modelo no lineal que ya lo vamos a ver, y cómo poder calcular el correcto apoyo de un simple tanque con zapatas, cuando las zapatas, claro, el apoyo en el terreno es no lineal, porque es solo compresión, porque el terreno no tira la zapata para abajo. Pero por ahora, en este ejercicio, en próximos lo haremos, dijimos, vamos a ir despacio, vamos a hacer precalentamiento. Un solo modelo no lineal, en solo tracción. La pregunta que nos hacemos es, me gustaría conocer la opinión de ustedes. Ustedes son los que saben de ingeniería, nosotros tenemos experiencia en aplicación de software, algo de ingeniería sabemos, pero me gustaría saber la opinión de ustedes. Si tenemos un elemento como un solo tracción, ¿qué pasa con el análisis dinámico? ¿Podemos aplicar el modal espectral? En realidad, a cualquier programa de cálculo, si nosotros le pedimos que aplique el análisis modal espectral, con un análisis dinámico, y tengo elementos no lineales, los programas nos hacen caso, en general,
y calculan el análisis modal espectral. Pero ustedes saben que cualquier programa que aplica análisis modal espectral y tiene elementos no lineales, para poder calcular un modo tiene que linealizar todo, porque si no, ¿cómo calculamos el modo 1 si no tengo definida la rigidez de la estructura? Porque los elementos no lineales se comportan de acuerdo a la carga que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo el modo 1, el 2, el 33? Porque además, para poder resolver la estructura, necesito los modos. Para poder resolver el modo, necesito la estructura. Pero la estructura depende del comportamiento en el análisis dinámico. ¿Por qué? Porque tengo elementos no lineales. Si fuera todo lineal, no hay problema. Pero como tengo elementos, componentes no lineales, salvo que yo ponga las fuerzas sísmicas como fuerza, ahí sí, por supuesto. Yo puedo venir acá a los casos de carga y puedo ingresar un caso de carga como por ejemplo acción sísmica vertical, acción sísmica horizontal, y si tengo las fuerzas, ingreso el sismo como si fuera viento. Claro, pero ¿de dónde saqué la fuerza? ¿Cómo hice para calcular la fuerza si tengo componentes no lineales? Bueno, la respuesta es fácil. No se debe utilizar el análisis modal espectral porque el análisis modal espectral, para poder resolver el modo 1, el 2 y el 33, necesito tener la estructura definida y como tengo elementos no lineales, no la tengo definida. Entonces, por supuesto que los programas calculan igual. Por ejemplo, fíjense, si vamos al análisis dinámica en este programa que se llama RFM de la empresa Drupal, les dejo los datos por ahí, así lo pueden chusmear, como dice la abuela. En este programa yo defino los casos de masa, en este caso particular, como es un tanque, y en este ejercicio en particular yo puse dos casos de masa para hacer rapidito, peso propio y el peso del agua, pero ustedes pueden agregar cualquier cantidad de casos de masa, tomar las masas provenientes de cargas que ya están incorporadas en la estructura, o agregar masas, etcétera. También pueden hacer cualquier combinación de masa, todas las que necesiten, porque a veces tenemos que resolver un edificio que tiene cocheras para estacionamiento, que tiene una zona comercial y que tiene edificio para vivienda. Las combinaciones de masa son distintas. Bueno, en este caso pusimos una sola combinación de masa, y esa combinación de masa es fácil, el 100% del peso propio y el 100% del peso líquido. Claro, la más obvia, pero cuidado porque ustedes capaz, como este tanque, fíjense, es un tanque compartimentado, capaz que ustedes dicen, bueno, pero a mí me gustaría considerar la masa solo en la mitad. Bueno, porque me puede generar un efecto torsional mayor. Bueno, habrá que verlo. Ustedes pueden hacer, como les digo, la cantidad de casos de masa que necesiten. La masa 1, la masa 2, las dos masas juntas, y hacer un envolvente. En este caso, porque lo que queremos ver hoy en día es otra cosa, queremos responder la pregunta, ¿cómo hago para sumar? Entonces pusimos el más fácil. Generamos los casos de vibración natural. Los casos de vibración natural, bueno, en este programa en particular se pueden resolver de varias maneras, con una matriz con los grados de libertad translacionales, o translacionales y torsionales, translacionales rotacionales, o una matriz consistente, matriz unitaria, y tenemos varios modelos de cálculo que dependen del tipo de estructura, método de resolución de valores propios, con raíz del polinomio característico, el método Lanzos, el método del subespacio, o iteración ICG. Bueno, también pueden considerar condiciones de agrietamiento. Me pregunta por ahí, y me olvidé tu nombre otra vez, José Luis, me pregunta, ¿el programa permite la introducción de un porcentaje de la componente vertical? Sí, por supuesto. No solamente que podés incorporar la aceleración vertical, José Luis, sino que podés aplicar coeficientes distintos a cada dirección sísmica, inclusive hasta podés girar el terremoto respecto de la estructura. Porque la estructura
estructura vos la referís a un sistema de ejes coordenados globales XY, y le podés decir que el terremoto entra a 45 grados, por decir. Y también configurar aceleración vertical libremente. Bueno, esperen, vamos a avanzar. Vamos a espectro de respuesta. Yo tomé un espectro de respuesta cualquiera, zona 4 de Argentina, la CIRSOC 103. El programa tiene algunos espectros cargados, si no podemos cargar nosotros nuestros propios espectros. Tiene espectros de Chile, de Argentina, de México, de Colombia, bueno, varios, del IBC, y se van incorporando, y si no, el usuario lo puede cargar directamente a mano, con una tablita, y además lo puede guardar adentro del programa para que no lo tenga que volver a cargar nunca más. Y también fíjense que pueden generar un espectro desde un acelerograma. El programa genera el espectro desde un acelerograma que ustedes incorporen. Yo estoy en el primer paso. Vamos a ver el análisis modal. También podemos incorporar acelerogramas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver el resultado sobre un terremoto de Estados Unidos, del sismo Capitola, pero podemos incorporar cualquier terremoto, cualquier acelerograma de cualquier parte del mundo, y los agregamos y nos quedan guardados ahí en el disco. Y en este caso, fíjense que también es una característica interesante. Yo voy a hacer 3 modelos dinámicos. El primero, análisis de espectro de respuesta multimodal y multipunto, o análisis dinámico completo. Fíjense que también podemos generar, además del análisis modal espectral, que en este caso está mal, pero queremos compartirlo con ustedes, el análisis modal multimodal y multipunto, es decir, dinámico completo, o podemos generar fuerzas estáticas equivalentes provenientes de un análisis dinámico. En esos son optativos. ¿Por qué los tengo deshabilitados? Los tengo deshabilitados porque no los seleccioné en la pestaña datos generales, nada más que por eso. En el análisis multimodal yo puedo elegir un espectro que puede ser distinto en X, en Y, en Z. Yo puse el mismo porque ahora es un ejercicio y lo quise hacer más rápido. Podemos aplicar factor de multiplicación en las 3 direcciones o girar el terremoto. Inclusive podemos aplicar distintos espectros o acelerogramas para distintos apoyos de la estructura. Podemos hacer combinación modal SRS-CQC y combinación direccional. Podemos utilizar también SRS 130-140. Bueno, podemos definir un amortiguamiento global o amortiguamiento de Rayleigh, o podemos definir un amortiguamiento distinto para cada modo, porque depende de la dirección del terremoto, de la dirección de la estructura, del sistema estructural utilizado. Calculamos los modos, se desplaza la masa, nos muestra ahí el porcentaje de masa desplazado, el período, la aceleración, la masa desplazada de cada uno de los modos. Y listo. El modal espectral, hoy en día no hay mucho más que decir y podemos ver los resultados. Repito, el objetivo de este seminario, además de ver el tanque y un poco conocer el programa, es: ¿está bien el análisis modal espectral cuando tengo elementos solo tracción o cualquier componente no lineal? Y la otra pregunta, que es la que dejamos para el final: ¿cómo hacemos para sumar la acción del terremoto, el peso propio y el peso líquido? Y si fuera un edificio, la carga viva, ¿cómo la sumo? Bueno, por ahora no sumamos nada, estamos en el análisis modal. Entonces fíjense que en el análisis modal tenemos los modos de vibrar, que los podemos ver si ponemos el tanque. Vamos a achicar un poco el programa. Este programa trabaja con navegador de proyecto, con la parte gráfica y trabaja con tabla. De hecho,
está pensado este programa para trabajar con dos monitores, porque si yo me llevo la tabla al otro monitor, tengo toda la definición de la estructura y todo el análisis estructural por tabla en paralelo con la parte gráfica, y eso genera tranquilidad en el que lo mira. Bueno, ahí tenemos los modos: traslacional en Y, traslacional en X. Claro, y lo que decíamos recién, ¿cómo hicimos para calcular un modo de vibrar si tenemos componentes no lineales? Y lamentablemente el programa se ve obligado a linealizar todo lo que no es lineal, porque si no, no puede calcular el modo 1. Porque en realidad lo que tenemos que hacer es un análisis time history, paso a paso. Es decir, tenemos que resolver la estructura en cada instante de tiempo y aplicar un método de integración, por ejemplo, implícita de Newman. Eso sería lo correcto. Apoyar la estructura en un acelerograma, y ahí sí, como tenemos la estructura y tenemos la acción, y sabemos que podemos ir integrando pasito por pasito, entonces los componentes no lineales es un poco más fácil de que funcione. En este caso no, porque tengo que resolver un modo de vibrar. ¿Cómo resuelvo un modo si no tengo definida la rigidez? Bueno, los programas lo hacen. Los programas de análisis estructural resuelven los modos, pero internamente están linealizando todo. Aquellos programas que permiten incorporar modelos no lineales. En este caso pasa lo mismo. Tengo el modo, por supuesto que es útil, es un primer cálculo, pero claro, es un primer cálculo, pero que no está bien. De hecho, fíjense que además de los modos, por ahí tenemos el modo traslacional, después el modo 3 es un modo rotacional, ahí lo van a ver, pero no está bien esto, porque todos los elementos solo tracción se tuvieron que linealizar, y no son lineales. ¿Por qué? Y porque resisten tracción, pero no resisten compresión. Y yo les puedo asegurar que con esa deformada algunos deben estar tendiendo a comprimirse en la obra, y en el modelo debería ser lo mismo. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? Podemos apagar el modelo para verlo un poquito mejor. Ahí se ve. Ahí estamos viendo lo que se llama isobandas. También podemos usar en la escala de la derecha isovalores. Bueno, es un poquito más lento. Bueno, lamentablemente si nosotros vamos, por ejemplo, a una combinación dinámica que ya la generó el programa partiendo de un análisis modal espectral, y ya nos generó las tres combinaciones dinámicas: sismo, 100 en X, 30 en Y, 30 en Z, sismo, 30 en X, 100 en Y, 30 en Z, sismo, 30 en X, 30 en y 100% del sismo en Z, porque nosotros le pedimos que las combinaciones direccionales aplique la regla 130. Entonces, fíjense que podemos ver una envolvente dinámica. Claro, en la envolvente dinámica yo la tengo apagada, pero si voy a resultados, en este programa se trabaja todo con el navegador, puedo ver el máximo, puedo ver el mínimo, o puedo ver la envolvente dinámica. Vamos a aumentar un poquito la escala para que lo vean. Si yo pongo escala 100, veo la envolvente dinámica. Por eso, en este programa, cuando uno lo empieza a usar, se ven dos estructuras. ¿Por qué? Porque es un envolvente. Por supuesto, fíjense que el programa nos permite ver el máximo, el mínimo del envolvente que corresponde a este tanque, que no siempre va a ser simétrico. Depende de la estructura, ¿no? Pero si activamos los esfuerzos, yo por acá, fíjense, en este programa se trabaja con vistas, como en Revit. Entonces yo me puedo quedar
puedo generar vistas ya sea de la estructura o de los resultados. Perdón, se me cerró. Abrimos otra vez. Yo puedo generar vistas de la estructura o de los resultados, como se hace en Revit, para poder sacar láminas y memorias de cálculo de forma más rápida, más práctica. Vamos a abrir otra vez. Les quiero mostrar, además de la deformada, que ya lo vimos, la envolvente de los diagramas de fuerza axil con el análisis modal espectral, donde, dado que tengo que resolver los autovalores, ¿cómo resuelvo autovalores y autovectores si no tengo definida la rigidez de la estructura que tiene componentes no lineales? Bueno, ya dijimos, el programa linealiza todo, ¿no? Como entonces, otra vez, perdónenme, que se me cerró. A ver, otra vez, acomodamos las ventanitas. Bueno, basta con abrir esta en realidad. Y otra vez vengo por acá. Tengo ahí la envolvente, activo la deformada. Y lo que quería que vean, además de la deformada, que ya la vieron, y etcétera, que por supuesto es una buena herramienta, ¿no? No estamos diciendo que el análisis modal espectral es un desastre, estamos diciendo que a veces sirve y a veces no. ¿Qué opinan? Nadie dice nada, parece que estoy solo en la sala. Lo que quería mostrarles es las fuerzas axiles, o axiales, le dicen algunos. Todavía estamos con el análisis modal espectral. Vamos a mover la tablita acá. Y les decía que si voy a vistas y pongo estas vistas se pueden ir guardando, por ejemplo, para edificios. Cuando yo resuelvo edificios, genero una vista de subsuelo, planta baja, planta tipo, tanque, azotea, entonces puedo ir recorriendo el edificio, pórtico 1, pórtico 2, pórtico 33, tabiques, etc. En este caso yo hice una vista, y quiero ver los axiles. Envolvente, y fíjense lo que pasa, si yo activo la envolvente completa, ustedes ahora están viendo el máximo o el mínimo, claro, fíjense lo que pasa. Para el análisis dinámico y para calcular la fuerza sísmica que le voy a poner al tanque, el elemento solo tracción tiene que funcionar, porque en la obra no va a funcionar a compresión. Y fíjense lo que está pasando en el análisis modal espectral, los elementos no lineales tienen, y no es poco, 20 toneladas de compresión, lo cual es imposible en una barra de 20 milímetros y 4,70 metros. Entonces uno dice, bueno, pero entonces anda mal el programa. No, el programa, como todos los programas, si yo le pido análisis modal espectral, entiende que no puede resolver el modo 1 sin linealizar los componentes no lineales, entonces los linealiza. Y me da el resultado con todo linealizado, pero está mal, porque en la obra no va a existir una fuerza de 20 automóviles grandecitos en una barra de 4,70 metros y 20 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solución, utilizo un análisis paso a paso. Entonces, por acá nosotros tenemos un análisis paso a paso. Pero antes, perdón, antes, ¿cómo hago la suma? Bueno, acá tengo dos problemas. Cuando hago el análisis modal espectral, el primer problema es que la estructura está mal resuelta, porque con acción dinámica, y para calcular bien la acción del terremoto, tengo que entender que el solo tracción solo existe en tracción y no en compresión, porque no puede estar comprimido, porque en la obra no va a estar comprimido, solo va a existir el solo tracción, o estamos pensando en un solo tracción. El apoyo en una zapata
solo funciona en compresión. Entonces, pensemos en la suma. Fíjense que cuando actúa el terremoto, una diagonal está, si yo le pongo el máximo y el mínimo, fíjense, vamos al envolvente, como hacíamos recién, y yo les pongo el máximo y el mínimo, tracción, compresión. La compresión está mal, pero ¿por qué tiene compresión? Porque si yo le pido análisis modal espectral, no le queda otra alternativa que linealizar. Entonces, la suma de peso propio, el peso líquido y el terremoto, es como que va a estar mal desde dos puntos de vista. Primero, porque no puedo sumar. Porque fíjense, si yo pongo el peso propio y les muestro todo el tanque, esto está bueno, es una linda forma gráfica de verlo. Si yo les muestro el tanque, para peso propio, fíjense que ninguno de los solo tracción existe. En realidad el programa lo representa así. Me pone el solo tracción en color gris. ¿Por qué? Porque está, nadie lo quitó en la obra, ahí en el terreno, en la ciudad, en el pueblo donde está el tanque, nadie va a quitar el solo tracción, pero estructuralmente ninguno de esos existe porque para peso propio están todos comprimidos. Esta es una buena forma de ver que no puedo sumar. Además de que estoy calculando mal la acción dinámica porque tengo elementos solo tracción que no pueden estar comprimidos, pero para resolver con análisis modal espectral no me queda otra alternativa, lo cual sigue estando mal, que no me quede otra alternativa es otro problema. Pero fíjese que para peso propio, el peso propio del tanque, por lo menos para el cálculo en una fase, también se podría hacer en varias fases, pero en una fase todos los solo tracción están comprimidos. Es decir, que todo el peso propio viaja por las columnas. ¿Y cómo me doy cuenta que no puedo sumar? Además de que no puedo sumar porque el profesor en la facu nos enseñó que cuando tengo componentes no lineales no se cumple el principio de superposición y el efecto de varias causas actuando en simultáneo no es igual a la suma de los efectos de esas causas actuando por separado. Además me doy cuenta que cuando el tanque se mueva por efecto del terremoto, fíjense que cuando se mueve un poquito va a haber diagonales traccionadas. Entonces, el peso propio no va a viajar por el mismo lugar que viajaba cuando no estaba el terremoto. Por más que sea para pequeños desplazamientos, el peso propio viaja distinto. Por eso no podemos sumar. Claro, cuando está el peso propio solito es otro cantar. Cuando está el peso del líquido, el empuje del líquido dentro del tanque, que ahí se ve oculto, bueno, funciona parecido al peso propio. Todo viaja por las columnas. Ahí me doy cuenta de que la suma no está bien. Además de que ya sabemos que no está bien porque si tengo componentes no lineales, ya lo dijimos, no se cumple el principio de superposición de efectos. Decía mi profesor, el ingeniero Roberto. Y entonces, ¿cómo hacemos para resolver la acción dinámica de forma más realista? Bueno, podemos usar un análisis paso a paso. Incorporamos un terremoto, pero ahora lo incorporamos con un análisis, con un acelerograma que representa la aceleración en función del tiempo, con tres componentes. Si vamos, por ejemplo, a la herramienta de dinámica, yo acá tomé un acelerograma de Capitola, del terremoto de Capitola, ustedes pueden incorporar de cualquier parte del mundo. Hay una base de datos que está cargada, hay muchos acelerogramas, el usuario puede cargar el propio, y cada acelerograma tiene sus tres componentes, X, Y, Z. La componente del terremoto, la aceleración en X, en Y y en Z. En realidad no existe en X, en Y y en Z. Hay una aceleración. Después nosotros lo extrapolamos a X, Y y Z. Lo proyectamos. Bueno, es interesante tener las tres componentes. Por lo que vamos a decir después, fíjense que yo
agarré el mismo acelerograma y lo modifiqué. Después vamos a ver para qué. Pero tengo el acelerograma de la estación Capitola del año 1989 en Loma Prieta, Estados Unidos. Bueno, la diferencia ahora es que es un análisis en el dominio del tiempo. Lo bueno de los programas hoy en día es que nos brindan un monitor de trayectoria temporal. Esto que suena tan raro no es otra cosa que ver los resultados en el tiempo. Lo interesante es que los programas nos permiten ver los máximos y mínimos en todo el tiempo que hemos resuelto y además extraer cada instante cualquiera que elijamos como un caso de carga y después sumar con el resto de los casos de carga. Por ejemplo, fíjense, si yo quiero evaluar el desplazamiento en esa columna, selecciono el nudo superior de la columna, o cualquier nudo, o cualquier barra, o cualquier placa, selecciono y veo, para ese nudo que está marcado con una flechita, la evolución del desplazamiento en el tiempo para ese nudo. El desplazamiento, o la aceleración, o la velocidad, o el giro, o la aceleración angular, o la velocidad angular. Los resultados de la dinámica. El desplazamiento en general nos importa al menos en primera instancia. Entonces fíjense que vemos la evolución del desplazamiento en el tiempo. Ya vemos el máximo, que por supuesto no tiene que coincidir con la máxima aceleración, porque depende de la caracterización dinámica de la estructura. Tenemos el máximo desplazamiento a los 9:31 segundos, el máximo desplazamiento con signo contrario a los 8:74, y por supuesto después, bueno, las cosas interesantes que tienen los programas que nos permiten ver la evolución y ver cómo se comporta el tanque, perdón, me equivoqué. Podemos acá pedir una cierta evolución y acá podemos poner la animación. Sí, claro, por supuesto, José Luis. Entonces ahí fíjense que vamos a apagar el modelo, dejamos solamente la deformada solita. Ahí se empieza a mover. Ahí pueden ver en el monitor de trayectoria temporal bueno, todavía prácticamente no se aprecia mucho. Ahí empieza a moverse. Bueno, no sé si lo van a ver bien a través de internet. Por supuesto que vamos a tener un estado de formación acorde a la rigidez de la estructura, a la masa y a la aceleración que produce el terremoto en el terreno. Claro, lo interesante es que en este análisis dinámico, primero que podemos extraer, eso se le pide automáticamente al programa, extraerme el instante de máximo desplazamiento,
el máximo momento en la columna, el máximo axil en la máxima diagonal traccionada, eso es fácil. Ahí vemos el efecto del terremoto en el tanque. Lo dejamos unos segundos más hasta que llegue al máximo. Bueno, a la derecha podemos poner la animación. Y en realidad, tal vez lo que más nos interesa, además de ver cada trayectoria temporal, nos interesa ver qué le pasa a las... Está llegando al máximo, fíjense, qué le pasa a las barras, los esfuerzos. Me pregunta José Luis, ¿cuál es la funcionalidad de las diagonales? En este caso, José Luis, la funcionalidad de las diagonales era hacer un ejercicio con componentes no lineales, ¿no? Primero y principal. Por supuesto, la función de las diagonales es ariostramiento lateral para reducir las secciones de los elementos verticales. Si las quitas, y es otra estructura que estás haciendo, por supuesto vas a tener más flexión, y la flexión, como nos enseñaba el profe, es cara. A veces hacen falta, a veces no, a veces con la estructura anda perfecto. En este caso era más una excusa de un modelo no lineal. De todas maneras, si no tenés el modelo no lineal en las diagonales, lo tenés en el apoyo, pero son elementos de ariostramiento que en algunas estructuras, por supuesto, se utilizan muchísimo. Este ejemplo lo usamos como un ejemplo de una nave industrial, por ejemplo, o de cualquier estructura que tiene ariostramiento, o que tiene componentes no lineales. Ya lo vamos a ver a este ejemplo con los apoyos de la cimentación con elementos solo compresión como corresponde. Bueno, si venimos por acá y activamos el modelo y nos vamos a vistas y nos vamos a las diagonales otra vez, ahora yo tengo las diagonales ahí, que no se vean. Si apago los objetos de fondo ahí lo aprecian. Yo les dejo el tanque para que lo vean. Perdón, me equivoqué. Acá, ahí. El tanque está transparente como se hace en otros programas. La diferencia es que ahora, fíjense, si yo selecciono la diagonal, en el monitor de trayectoria temporal voy a tener en el inicio, en el nodo I o en el nodo J, la representación del resultado que yo seleccione inmediatamente arriba. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, fuerza axil. Fíjense la diferencia del diagrama. Fíjense la diferencia del monitor de trayectoria temporal. ¿Ven que no tienes tramos negativos? Porque solo existe tracción. Bueno, si ponemos por acá, nunca me acuerdo la escala, pero creo que con 5 iba a estar bien. Ahora fíjense, si activamos el monitor de trayectoria temporal y me faltó activar los esfuerzos, a ver si vamos a pararlo por las dudas. Ahí, y si yo selecciono en el navegador de proyectos la fuerza axil o axial, y ahora selecciono otra vez la animación, ahora sí, y le ponemos una escala un poquito menor, creo que con 5 estaba bien. Ahí fíjense, ahora, en toda la evolución del terremoto, las diagonales siempre van a tener tracción. Por ahora es pequeñita porque el tanque se está empezando
a mover cada vez más. También ya tenemos el máximo a los 9,31 segundos, el máximo axil en una diagonal. Listo. Dado que el programa nos permite, los programas modernos, nos permiten extraer el máximo como un caso de carga, de hecho, si me hacen acordar, yo tengo algunos generados para que podamos ver la diferencia entre la suma algebraica y la suma con resolución no lineal. Bueno, fíjense, ven que siempre la diagonal comprimida no tiene esfuerzo, no es que está apagada, ¿lo ven? No es que está apagada. Solo existe en tracción. De hecho, ahora el tanque sería interesante ponerla deformada con, con los esfuerzos, entonces ahora el tanque se mueve hacia la izquierda, tracción, tracción, se está moviendo hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda y se sigue moviendo hacia la izquierda y ahora se mueve hacia la derecha y así. Es interesante poner dos ventanas, en este programa se puede, pero no me alcanza el tiempo para todo. Ahí fíjense que me queda un valle vacío porque hay, la diagonal que estaba traccionada pasa a estar comprimida y así sucesivamente. Ahí quedaron dos traccionadas. Tal vez en ese momento la componente vertical fue un poquito mayor y se traccionaron. Bueno, entonces la ventaja es que acá ahora tenemos la estructura resuelta de forma más realista. De hecho, acá tienen lo que yo les contaba, ¿ven? Los casos de máximo desplazamiento, máximo axial. O por ejemplo, fíjense, yo les puedo mostrar todo el tanque, perdón, podemos mostrar todo el tanque completo y me podría quedar solo con la columna. Entonces ahora puedo poner el modelo alámbrico para que se vea un poco mejor. Selecciono la columna, me aparece en el monitor de trayectoria temporal. En este caso tiene positivos y negativos. Si pusiéramos articulaciones, seguramente si pusiéramos articulaciones plásticas no lineales, el diagrama sería distinto. Si yo les pido el momento en I, que es el momento según eje local de la columna, y fíjense que ahora tiene positivo y negativo. Y bueno, porque en este caso la columna yo la tengo modelada como un material, en este caso lineal, y que resiste flexión positiva y negativa. Entonces fíjense, si aumentamos un poquito la escala, ahora lo que van a ver es el diagrama de momento en el tiempo. Y ya tengo para el primer tramo de la columna el máximo momento de ese terremoto que produce ese terremoto en la columna. No, perdón, les estoy mostrando axial en el gráfico, cuidado. A ver, vamos a ajustar un poquito la escala, un poco menos. 5. Ahora sí, ahí va otra vez. Le bajé un poquito la escala y ahora está representado el momento. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer coincidir el monitor de trayectoria temporal con el gráfico o no. Como les decía antes, probablemente quiero verla deformada y dónde se produce el máximo momento o el máximo axil o el máximo desplazamiento. Bueno, por ahora la acción en la columna a momento es menor, pero ahora cuando empiece realmente la acción dinámica se van a empezar a ver los diagramas de momento y por supuesto el programa generó la envolvente también y podemos ver la envolvente del momento en la columna y etc. Y como les decía recién, también la posibilidad de sacar el máximo momento con sentido negativo y automáticamente tirarlo como un caso de carga que después veremos cómo hacemos la suma. Y acá viene
la segunda y última pregunta. A ver qué opinan ustedes. Ahora tengo la acción dinámica y los efectos del terremoto bien calculados, o mejor calculados, podemos decir, mejor calculados que con un análisis modal, la acción dinámica con la rigidez y los componentes no lineales. Y ahora viene la última pregunta. ¿Ahora puedo sumar? Fíjense que si yo les digo que el programa me permite, por ejemplo, extraer un máximo, si bien tengo todos los máximos y tengo la evolución y puedo generar todos los casos de carga de cada máximo, de momento, de corte, de axil, si paramos el monitor de trayectoria temporal, fíjense que el programa nos permite. Yo le dije, bueno, a ver, sacame a los 19.74 tengo el máximo desplazamiento. Ya lo tengo. Ya tengo el instante cuando tengo el máximo desplazamiento o momento o axil o cortante. La pregunta es, ¿puedo sumar? Y los programas me dejan hacer todo lo que yo quiera porque me puede servir. Entonces yo puedo venir a una combinación de resultados y hago la suma. Y le digo, suma. Y el programa suma. Claro, en este caso, ahora tengo la ventaja de que la suma, que la acción dinámica está mejor, porque las barras solo tracción no existen cuando tienden a comprimirse, porque en la obra así va a pasar. En la obra, una barra de 4,70 metros y 20 milímetros de diámetro no resiste compresión. O un apoyo en el terreno no resiste tracción. O una articulación plástica o lo que sea, son componentes no lineales. Entonces, ahora tengo mejor resuelto el tanque con acción dinámica. ¿Pero puedo sumar? Apliqué el método paso a paso. Time History. ¿Puedo sumar el desplazamiento, por ejemplo, en la cabeza de la columna, como habíamos visto? Si yo les mostraba este nudo en el monitor de trayectoria temporal, me aparecía claro, me aparecía el desplazamiento en X, en Y o en Z, el que yo quiera, y veía el desplazamiento de ese nudo. Pero yo quiero conocer el desplazamiento de ese nudo, incluyendo el peso propio, el peso del líquido y el terremoto. ¿Qué opinan? ¿Puedo sumar ahora que resolví la acción dinámica de forma más realista con un time history? ¿Puedo hacer la suma? Y, como les decía, el programa me permite sumar lo que yo quiera. Pero está bien sumar, aunque hayamos resuelto con time history. Lamentablemente no, porque el principio de superposición, no importa que hayamos calculado la acción dinámica de mejor manera, el principio de superposición no se cumple. Lo decía bien clarito el profesor. En un modelo que tiene componentes no lineales, el efecto de varias causas actuando en simultáneo no es igual a la suma de los efectos de las causas actuando por separado y sumados. ¿Y entonces qué hago? Bueno, como les digo, el programa me permite sumar. Y fíjense que, como les digo, podemos ver la suma. Por ejemplo, si cerramos por acá, venimos por acá, y yo les muestro todas las ventanas que están acá. Un segundito que las tengo ahí guardadas. En este programa se trabaja con sistema de multiventanas, y en el espacio de papel también. El espacio de papel tiene multiventanas. ¿Por qué? Bueno, porque en una ventana yo puedo generar, por ejemplo, el tanque con el armado en algunas columnas y en otras no, en realidad es porque me equivoqué.
Puedo generar una ventana con un solo pórtico, con el pórtico en vista, con perspectiva, sin perspectiva, con los armados, sin los armados, con las cotas, sin las cotas. Y esto mismo que estoy representando acá lo puedo llevar a una lámina de cualquier tamaño y con multiventana. La lámina puede tener multiventana. Por eso en este programa se puede trabajar con espacio modelo. Pero ahora lo que me interesa mostrarles es la suma. Yo les decía recién, les preguntaba, ¿puedo hacer la suma algebraica? Sí, el programa me permite hacer la suma que yo quiera. Y voy a poner la suma algebraica, vamos a ponerla a la izquierda, simplemente por una cuestión de costumbre. Ahí está. A la izquierda, olvídense por un momento de la derecha, a la izquierda tengo la suma. Fíjense que ahí dice peso propio, más agua, más el terremoto a los 19 segundos que me daba el máximo axil en esa columna. El programa me permite, como todos los programas, suma lo que yo le pido. Lo interesante es que los programas entienden poco de si está bien o está mal. Pero me dice acá, ¿ven? Inclusive le puedo poner coeficiente de mayoración, el que yo quiera, puedo sumar con criterio permanente. Atención que esto es importante. No es lo mismo hacer una suma con criterio permanente o con criterio variable. Y no tiene que ver con cargas permanentes o variables. Bueno, tiene algo que ver, pero no es lo que conocemos habitualmente. Es la forma como hace la suma el programa. Si yo la hago permanente, el programa no toma decisiones, para decirlo de alguna manera. Si yo lo hago variable, siempre me va a dar el máximo valor absoluto. Cuidado, porque eso es importante. Pero el programa me sumó el sismo calculado con un método paso a paso, time history no lineal, con componentes no lineales, y me dice que el axil máximo es de 548, 10 y 15 de tracción, kilonewton. 55 toneladas y 1,6 toneladas, más o menos, redondeando. Claro, pero lamentablemente, por más que hayamos aplicado el método Time History, no puedo sumar. Por lo que decíamos antes, fíjate el peso propio. Cuando actúa el peso propio solito, vemos que todos los elementos no lineales están todos tendiendo a comprimirse, por lo tanto, el peso propio viaja por un lugar. Cuando los elementos solo tracción se traccionan porque el terremoto me mueve el tanque para un costado, el peso propio no puede viajar por el mismo lugar que viajaba antes, por eso no puedo sumar, porque los elementos solo tracción están tendiendo a traccionarse. Entonces viaja el peso propio por otro lado, por eso no puedo sumar. Bueno, pero entonces, con el análisis modal espectral no puedo sumar. Con el análisis time history tampoco. ¿Y qué ventaja tiene el time history? Y que resolví dinámicamente de mejor manera la estructura. ¿Y cómo hago para sumar? Bueno, hay algunas formas dependiendo del programa. Una de las formas, en este programa se pueden usar varias formas para sumar de forma correcta. Y una forma es hacer que el peso propio, el peso del líquido y el terremoto actúen juntitos en la integración implícita de Newman. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es decirle al acelerograma de un terremoto que puede ser de Estados Unidos, de Chile, Argentina, de cualquier lugar, le voy a decir que la componente en X sigue siendo la componente en X del terremoto. La componente en Y sigue siendo la componente en Y. Pero la componente en Z, como yo quiero que actúe el peso propio, la carga permanente y actúe el terremoto, le voy a decir, mira, voy a levantar el terremoto hasta 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bueno, yo le puse 10 para redondear. Linealmente y despacito,
No puedo poner la aceleración de la gravedad en el instante cero. ¿Por qué? Porque sería una fuerza de impacto. Esto es dinámica, no es estática. Entonces, fíjense, si yo pongo la aceleración de la gravedad despacito, despacito en 15 segundos, por ahí en el libro de Chopra hay alguna formulita que recomienda cuántos segundos tengo que incorporar la aceleración para poder hacer una integración completa considerando la aceleración de la gravedad. Y le voy a decir que la mantenga unos segunditos quieta la estructura, porque esto es dinámica. Y después, entonces, aparece el terremoto. Entonces, como yo estoy resolviendo con un caso de carga dinámico junto con el caso de masa que incluye el peso propio e incluye el peso del líquido y podría incluir una carga viva, y además lo estoy resolviendo con un análisis no lineal implícito de Newmark, los tres juntitos, entonces ahora sí estoy haciendo la suma y es la ventana que está a la derecha. Bueno, fíjense que si hago la suma junto, no hago ninguna suma, mejor dicho, no estoy sumando algebraicamente, estoy resolviendo en una integración implícita de Newmark el terremoto paso a paso con la estructura, con componentes no lineales, la columna me da Xil de 700 versus 548, y la columna, que en la suma algebraica me da traccionada, en realidad no está traccionada, está comprimida. Y esa es una forma de hacer la suma, que no es suma, no estoy sumando, porque no puedo sumar. Bueno, pero se le dice suma, sí, pero no estoy sumando, no puedo sumar el desplazamiento de peso propio, el de carga permanente, o el de peso líquido, o el de carga viva más el terremoto, porque tengo componentes no lineales. Bueno, hemos visto un resumen, esperamos que les haya servido. Antes de que se retiren, contarles, invitarlos a otro seminario. Recuerden que por la tarde tienen el seminario de etapas de construcción con un modelo de cálculo en etapas no lineal, que es fantástico, véanlo. Y contarles, por último, que, bueno, este programa es un software desarrollado por la empresa alemana Drupal. Tendríamos que haberlo dicho al principio, ¿no? La empresa alemana Drupal hoy en día es una empresa donde trabajan más de 300 personas, con oficinas propias en 7 países: Francia, Italia, Polonia, República Checa, Alemania, Estados Unidos y China. Nosotros tenemos la suerte y la grata tarea también, por supuesto, de representarlos en Latinoamérica, incluyendo Brasil. Y este software desarrollado por el ingeniero Georg Drupal, que hoy en día es el director de la empresa, es el propietario, un ingeniero con mucha energía. Y algo interesante de la empresa Drupal es que hoy en día su hijo y un gran equipo de ingenieros jóvenes toman la posta para una segunda generación de software, así que tiene muchos años por delante. Y contarles también que, fíjense, que este software, que si bien es un software de análisis estructural, diseño de estructuras, para todo tipo de estructuras, pueden calcular una presa, pueden hacer interacción suelo-estructura, interacción conexión-estructura, interacción tubería-estructura, pueden hacer piping. Fíjense que el programa es un programa de análisis estructural, pero tiene herramientas de dibujo, como ejes, como cotas, comentarios. Las cotas se tratan como cotas, hasta pueden tener tamaño de texto, color de la cota, tipo de línea, espesor de la línea, posición del texto, símbolo de finalización de la cota, extensión de la cota, tipografía, y la cota puede tener escalas, el texto puede tener escalas, el dibujo puede tener escalas. Y fíjense que en este programa, que trabaja con multiventanas,
en esto que se llama espacio modelo, que es donde analizamos el modelo y diseñamos los fierritos y todas esas cosas, fíjense que el mismo programa y por el mismo precio en la versión más básica tiene espacio papel. Yo acá generé dos layouts y con esto termino. Generé dos layouts, pero puedo hacer 33 layouts. Y cada layout puede tener 2, 4, 8 láminas. Y cada lámina puede tener 1, 2, 4, 3, 5, 33 viewports. Y la ventaja es que estos layouts están conectados con el modelo y que puedo acceder desde el layout para ajustar la vista y que si cambio el modelo, cambian todas las láminas. Inclusive en este espacio papel, que es muy parecido al layout de AutoCAD, ustedes no solamente pueden previsualizar las láminas, por supuesto que el programa aquí le baja la calidad para regenerar más rápida, pero fíjense, si yo genero un PDF, por supuesto que también lo puedo llevar a Revit, lo puedo llevar a Tecla, lo puedo enviar a la impresora directamente, y fíjense que si yo abro el PDF, generado acá mismo, con el concepto de espacio papel, porque estos layouts que estamos viendo en pantalla y estos viewports, que son totalmente libres, están conectados con el modelo. Y fíjense que, claro, la calidad de la lámina aumenta mucho. Puede ser en escala de grises, puede ser a colores, con tabla de secciones, puede ser con armados, puede ser sin armados, dentro del mismo programa. Inclusive puedo generar memoria de cálculo. Y además el mismo programa tiene procesador de texto. Si yo necesito incorporar textos, además de que puedo insertar un archivo de texto, puedo insertar bloques de texto. Entonces yo pongo objetivo de la memoria. Cargo el objetivo de la memoria, la guardo con el nombre objetivo de la memoria, y lo puedo setear con las funciones más importantes que usamos en procesador de texto. Por supuesto que, además de las láminas, fíjense, yo salgo del espacio papel que está dentro del mismo programa y puedo pasar a un layout 2. En el layout 2 yo hice otra vista, que ya no son láminas tamaño A3 o 90 por 60, son láminas A4, por ejemplo. Y en esas láminas A4 que está abriendo, es interesante saber que la memoria es muy libre. Bueno, acá tengo que cambiar el tamaño de la página, un segundito. Vamos a cambiar. En la memoria nunca necesito en RFM copiar y pegar. En RFM no se copia y se pega. Se genera un layout de un gráfico, de un diagrama de aumento. Inclusive el programa tiene generador de memorias automático que uno puede setear. Y la memoria, fíjense, puede tener muchas páginas, pocas páginas, 2 páginas. Puedo hacer una memoria general con datos, con resultados, con diagramas. Los diagramas son totalmente libres, hasta el cómputo, con el paso a paso, con el dimensionamiento paso a paso, completamente en español, con la cantidad de gráficos que yo quiera. Simplemente botón derecho, quito, agrego, o hasta puedo clonar una lámina. Bueno, en este caso no, pero en las láminas anteriores sí. Y en cualquier memoria de cálculo puedo insertar cualquier texto que yo necesite o cualquier archivo de texto. Pero fíjense que en el mismo programa generamos memorias, generamos láminas, y poder extraer del mismo programa de análisis estructural que sirve para todo tipo de estructuras, láminas como esta, creo que no es poco, creo que nos ayuda mucho para poder entregar mucho volumen de documentación, pero documentación que esté conectada con el modelo. Por supuesto, este PDF lo voy a tener que eliminar y voy a tener que generar uno nuevo si cambio el modelo, pero las láminas ya las tengo a todas guardadas directamente en el programa.
Eso es lo fantástico, Otto. Exactamente. Es un cambio de alguna costumbre, tal vez, ¿no? Pero podés sacar láminas con armados, inclusive podés poner hasta líneas como dibujo, podés poner cotas, comentarios. Fíjate, por acá yo tengo algunas láminas. Por ejemplo, acá. Bueno, hay muchos ejemplos. Vamos a poner algunos en pantalla para que lo vayan viendo. Ahí están las cotas, están muy pequeñitas. Ese es del mismo pórtico. Este es en escala de... Ah, no, este tiene dos viewports. Se pueden hacer viewport en escala de grises, a colores. Todo desde el mismo programa. Bueno, ahí hay una Esto es interesante, fíjate lo que pregunta el ingeniero Otto. Acá me quedó superpuesta una cota. Ese fue un error mío. Si yo vengo por acá, dado que el espacio papel está conectado, yo ingreso al espacio papel, del espacio papel entro al modelo y desactivo esa cota, que evidentemente se me pasó desactivarla acá. Pero así como lo vemos, toda esta lámina, ahora yo les voy a mostrar otra, toda esta lámina está generada directamente desde el software. Yo les recomiendo, si quieren ver después con más detalle, fíjense, les voy a compartir para que vean. Son varios videos, pero unos 30 minutos y además pueden. Ahora yo les voy a mostrar más acá, pero les quiero compartir nuestro canal. Fíjense, ahí se los voy a pegar en el chat. Ahí si quieren abrir el link, véanse los últimos 10, 15 videitos que son cortos. Después lo miran con tranquilidad. Yo ahora les abro otros. Ahí se los pegué en el chat. Ahora vamos a abrir algún otro, por ejemplo, este tanque. Por ejemplo, de este tanque, esta es una vista de un pórtico del tanque. Lo ampliamos. Esta es una vista. Y del mismo tanque, en el mismo modelo, sin tener que salir de modelo, podemos hacer láminas como esta, ¿ven? Que en este caso la hacemos nosotros a color, en blanco y negro. De hecho, este es un tanque que está allá por tus pagos, Otto. Este es un tanque real que hacíamos nosotros como ejemplo en la empresa anterior. Y fíjense que todas estas láminas, en este caso están a colores, en este caso está en escala de grises. Fíjense que toda la lámina completa, con cotas, con ejes, hasta se pueden poner los niveles. Estas cotas que vemos acá, todos los elementos componentes, las dimensiones de los huecos, no está procesado en otro software. Yo creo que no es poco como software, pensando que es un software para todo tipo de estructuras, ¿no? Entonces, podemos hacer esto, una vista como esta, como esta. Hay más por ahí en los videitos que yo les comparto en nuestro canal YouTube, les compartí ahí en el chat. Fíjense estos últimos videitos, por ejemplo. Bueno, acá hacemos el ejemplo de un pórtico con zapatas para poder hacerlo más rápido. Y ustedes acá pueden ver todo el proceso, inclusive dimensionamiento con una zapata como bloque. Y si van avanzando en esos videitos, cómo se configura un pórtico, los componentes, y en esos videitos, después más adelante, generamos láminas, generamos memorias. Y ahí pueden ver mucho de cómo se genera documentación. Ahí está todo el paso a paso, distintos tipos de memorias, memorias con más gráficos, con menos gráficos. Es totalmente libre, eso es lo interesante en este programa. En todas esas láminas, las pueden ver ahí en el video. Estos son memorias, pero por ahí también tienen láminas. Les muestro algunas láminas más, por ejemplo, si tenemos que hacer un puente, y bueno, quiero hacer una lámina de un puente. Fíjense que esta lámina, que es en escala de grises obviamente, hasta pueden controlar las cámaras de iluminación para dar más iluminación de un lado, del otro. Estas láminas
fueron generadas en el mismo programa. Se puede cambiar la escala de texto, la escala del dibujo, el tamaño del texto, la escala del símbolo de la cota dentro del mismo programa RFM5. Eso creo que es realmente fantástico para un programa de todo tipo de estructuras, ¿no? Pueden hacer una lámina con 4 viewports o 4 láminas con un viewport. Ahí hay el armado del dintel del puente. Y es en el mismo programa RFM, no es otro programa. Esto salió del mismo software que vimos recién. Así como lo vemos, no está procesado en AutoCAD. Por supuesto, ustedes podrán hacer láminas mucho mejores, pero creo que poder sacar este nivel de documentación del mismo programa que calcula la estructura, y que además si me modifican la estructura ya lo tengo hecho. Por ejemplo, acá tienen láminas de un cartel metálico, con distintos formatos también, como hacemos siempre. Esos comentarios que ven ahí, esos comentarios fueron insertados desde el mismo RFM y quedan siempre en el modelo, y cuando se mueve la estructura se mueve también. Bueno, les he mostrado un resumen, esperamos que les haya servido toda esta charla. Les agradecemos mucho por haber participado, por estar presente de ese lado. Les recuerdo que el día de hoy tienen el seminario hay 2 seminarios que pueden ver. Ahí les pegué el link, ahí tienen el link para que vean algunos videos interesantes que hemos hecho por ahí. Y los invitamos hoy por la tarde en el seminario de etapas de construcción, que es dentro de 3 horas y media, inicia etapas de construcción. Se pueden registrar. Si quieren les comparto el link directo al registro. Si quieren, un segundito, ya se los comparto, así lo tienen ahí en el chat. Etapas de construcción, anda por acá, lo vi hoy. Acá está. Ahí tienen los horarios. Fases constructivas que también se hacen en el mismo entorno sin tener que cambiar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les habla Cristian en este caso y los esperamos, por supuesto. Recuerden también que RFM5 es una licencia perpetua, dura toda la vida, no tiene vencimiento. Repito, RFM5 es licencia perpetua, dura toda la vida y es el primer software de alto nivel de análisis estructural que tiene soporte y capacitación por 3 años. Aunque a fin de año no compre el contrato de servicio porque no tiene ganas, porque se gastó el dinero o porque no le interesa comprarlo todavía, por 3 años tienen soporte sobre proyectos reales y capacitación todos los días, de lunes a viernes, en español, en distintos temas de análisis estructural que vamos generando. Muchas gracias y hasta la próxima. Que tengan un lindo fin de semana con la familia.